Buenas noches y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, donde hablamos de teorías científicas y no tan científicas. El día de hoy, como cada noche de cuarentena, me acompañan mis dos fieles amigos con los cuales comparto estos temas. ¿Cómo están? ¿Qué tal los trata esta horrible cuarentena? Horrible, pero bueno, seguimos vivos. Sí. ¿Qué tal? Bastante bien, un poco cansado de la cuarentena, la verdad, pero pues esperemos que pronto pase todo y como que este podcast me ayuda a no volverme loco, güey, no sé si tenga sentido, ¿sabes? Sí, platicar así con gente. Sí. Está bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema polémico, ¿no? De un tema igual como el anterior, un poquito difuso, que todos tienen como opiniones distintas. El día de hoy vamos a hablar de la conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia desde el punto de vista científico, que es desde el punto de vista de donde podemos hablar? Y pues también un poquito desde el punto de vista filosófico, incluso hasta religioso, ¿no? Entonces, ¿quieren empezar por dar como su definición de conciencia? ¿Para ustedes qué es la conciencia? Sí, me parece bien. Va. ¿Empiezas tú, Luisillo, o empiezo yo? Dale, esta vez empezaré yo, a ver qué sale. ¡Wow! Pues mira, para mí, la conciencia a mí se me hace como esta capacidad que tiene el ser humano como de tener un autoconocimiento en su persona y pues de, no sé, como darse cuenta de todo lo que experimenta, ¿sabes? Como tal vez tener un autoconocimiento con una parte como reflexiva acerca de como introspección, si se puede decir, como es lo que define tal vez un poco como lo que está bien, lo que está mal desde el punto de vista como ético y moral. Entonces creo que para mí es eso. Ok. Bueno, yo la verdad, antes de entrar al podcast, pues mi hermana estudia arte dramático, entonces yo, no sé, quiero saber que ellos llevan materias relacionadas, no exactamente con la conciencia, pero un poquito más morales, filosóficas. Y pues me gustó este punto de vista que me dio. En realidad la conciencia es nuestra forma empírica en la que nosotros almacenamos el conocimiento pues fundamental, ¿no? Ya para la vida, sobre todo para las cuestiones morales y éticas, pues la conciencia es este grillito que nos dice si es correcto o si es incorrecto, pero pues ya con un conocimiento empírico previamente adquirido. Ok. Suena bastante bien. Me gustó esa definición. Sí, pues no sé, yo estuve más o menos escuchando algunos otros podcasts que también tratan sobre esto, sobre la conciencia, y me puse a pensar como más allá, ven que habíamos hablado del Big Bang y todo, desde todas esas partículas que se llegaron a acomodar azarosamente, ¿no? Y que para que al final surgieran las moléculas complejas y después surgieran pues surgiera ya la vida, ¿no? Como tal, la célula. Entonces, no sé a partir de cuándo la conciencia surgió en nosotros, ¿no? En los seres vivos, porque quiero pensar, ¿no? Me gustaría pensar que nosotros los humanos no somos los únicos con conciencia, ¿no? Yo quiero pensarlo, ¿no? Tal vez ustedes tengan otra opinión, que igual, y hay otras formas de vida como los perritos, como los pollos, incluso pues todos los animales, o incluso las bacterias que puedan tener algún tipo de conciencia, tal vez no tan desarrollada como la nuestra, pero sí un tipo de conciencia especial, ¿no? Un tipo de conciencia diferente a la que nosotros conocemos como conciencia, ¿no? Como lo que nosotros tenemos, ¿no? No sé qué piensen de eso ustedes. Y a partir de cuándo ya podríamos empezar a hablar de conciencia, a partir de un microorganismo, a partir de una célula, a partir de un humano, ¿no? Sí, claro, yo pienso que, o sea, siento que este podcast, bueno, este tema en general que vamos a tratar esta vez, pues tiene mucho que ver con el podcast anterior, ¿no? O sea, es como desde un punto muy subjetivo, digamos. Y
no sé, a mí se me hace que, por ejemplo, los animales, ahorita que mencionaste, como un perro tiene conciencia, no sé, una mascota doméstica, digamos, tiene conciencia. No sé qué tan de acuerdo estoy con eso, ¿eh? Porque siento que obviamente un perro no tiene como la capacidad de pensar como si sus actos son buenos o son malos, ¿no? O sea, yo siento que sí, un perro puede ser cariñoso y como mostrar afecto, pero es como más instinto que conciencia, ¿me explico? Entonces, no creo que un perro cuando te muerda diga como, "Ay, ¿sabes? O sea, estuvo mal, me voy a disculpar". O sea, siento que es como un pedo más instintivo, como más en su naturaleza, que solo como saber si está bien o mal, ¿sabes? Entonces, yo siento por mi parte que no sé desde qué punto una especie o un organismo puede tener conciencia. No lo sé, güey, ¿sabes? O sea, siento que es como la mente humana y el cerebro humano se ha desarrollado o sea, es una máquina impresionante que está como súper desarrollada y puede tener como todos estos conceptos, ¿no? Dentro de ella. Entonces yo siento que, pues sí, obviamente yo pienso, quiero creer que hay como otros organismos fuera que no conocemos que también tienen conciencia, ¿no? Y quién sabe si ellos todavía lo llamen conciencia. Pero al menos no sé si otro organismo o especie pueda tener como el nivel de conciencia éticamente hablando, ¿no? Como saber qué es bueno y malo, diferenciar y tener como un autoconocimiento de lo que hay pues dentro de ti, como dijo Andrea, como de forma empírica. Entonces no lo sé. Claro, pues no sé, por ejemplo, los changuitos siento que sí tienen conciencia, ¿no? Siento que sí saben lo que hacen. Incluso alguna vez vi un artículo de una bióloga que se fue a estudiar changos a África y narraba que los changuitos tenían peleas también por territorio y tenían peleas como por cosas que igual nosotros tenemos, ¿no? Entonces no sé si ese podría ser un tipo de conciencia, que ya empiecen a pensar las cosas y que empiecen a ver las cosas como para su beneficio, o no sé, como pensar más las cosas de lo que son. Bueno, yo creo que un animalito sí tiene cierta conciencia. De repente, como decía Luis, no a tal nivel como el humano, porque pues recordemos, nosotros somos el ser vivo más desarrollado en el planeta, al menos en el planeta Tierra. Y pues bueno, yo con mi perrita lo veo, cuando mi papá la regaña por hacer X o Y cosa, pues sí se siente mal, sí llega a andar como cabizbaja. Incluso mi mamá ya traumó a mi perrita. Ella suele esconderse de ella y ya mi perrita la busca. Y luego cuando mi mamá sale de viaje, pues mi perrita se la pasa buscando porque cree que mi mamá está jugando a las escondidas con ella. Entonces adquiere este conocimiento en el que ella cree que está recreando estos juegos, estas actitudes. Y a lo mejor no les queda tan claro como a nosotros de que, ay, es un juego, ay, está bien o ay, está mal. Pero sí llegan a captarnos de cierta manera. Y aunque sí lo hagan por instinto, siento que aún así se les queda este aprendizaje. Incluso complementando lo que dijo Richard, no recuerdo exactamente el nombre de este experimento, pero solía haber este famoso ensayo en el cual en un cuarto cerrado había unas escaleras y arriba de las escaleras había un manojo de bananas y los changuitos estaban ahí. Entonces cada que un changuito agarraba una banana llovía. ¿Qué pasa con la primera generación de changuitos? Pues todos suben, todos se quedan mojados, obviamente no les gusta mojarse, pero pues quieren las bananas. Y poco a poco van cambiando esta generación de changuitos. Entonces, cuando llega a haber un equilibrio entre changuitos viejos y changuitos nuevos, los viejos golpean a los nuevos para que no toquen el manojo de bananas. Y una vez que se quitan todos los changuitos de la primera generación y hay como puros changuitos nuevos y estos ninguno de ellos agarra las bananas
porque aprendieron que si agarraban una banana iban a ser castigados, iban a ser golpeados. Incluso en el humano aún lo podemos ver, este efecto de oveja, de rebaño, en el que si tú haces, por ejemplo, recuerdo mucho un video en el que estaba en una sala de espera, había gente que cada vez que sonaba un timbre, se paraban. Al principio las personas nuevas no se paraban, pero después de 3 veces que tocaron el timbre, las nuevas personas se paraban. Entonces ya se volvía un ciclo, ya se aprendía, ya veían conforme iban viendo. No sabían exactamente las reglas, no sabían por qué, pero creo que eso también abarca mucho la conciencia, así como no solo aprender, bueno, empíricamente sí, porque o fueron golpeados o lo vieron o de alguna manera lo aprendieron, pero creo que si todo ser vivo, al menos con un cerebro desarrollado en cierto nivel, ojo, con un cerebro. También sabemos que las ratas, los hámsters, los peces tienen a seguir ciertas conductas, no solo por instinto, sino también por aprendizaje. Entonces creo que cualquier ser vivo que tenga un cerebro y tenga la capacidad de aprender puede tener conciencia. Ok, pero ahí, Andrea, te tengo este otro pensamiento. ¿No crees que en el caso del chango, cuando se mojó el chango, aunque suene culero, pues, qué chiste tan idiota, güey, perdón. O sea, esto que nos platicas de los changos, ¿no crees que se deba a simple condicionamiento? Porque bueno, no sé si alguna vez ustedes habían escuchado o habían leído un poco de el experimento de los perros de Iván Pavlov. ¿Alguna vez han escuchado de él? No, cuéntanos, Luisito. Bueno, supongo que este sujeto, Iván Pavlov, era un psicólogo que estaba especializado en la ciencia del comportamiento. Entonces, él pensaba que algunas de las acciones que tomamos hasta inconscientemente como ser humano y como cualquier, como especie, digamos, estaban condicionadas hasta cierto punto por algunos factores. Entonces lo que él hizo es que tomó a estos perritos y lo que hacía es que básicamente hacía sonar una campana y le daba de comer a los perros justo cuando sonaba la campana. Entonces, pues vaya, los fue condicionando a que el estímulo de la campana, digamos, da como resultado que les va a dar de comer, ¿no? Entonces, pasado pues un tiempo, él después se dio cuenta que cuando hacía sonar la campana y no les daba comida a los perros empezaban a salivar automáticamente, porque ya estaban condicionados a que cuando la campana sonaba, pues eso significaba para ellos que pues les tenía que dar de comer, ¿no? Entonces, para mí, esto que platica Andrea, pues es simple condicionamiento que se basa en el experimento que hizo Pavlov, que es el experimento de los perros, ¿no? Pero bueno, obviamente nosotros podemos verlo en como ejemplos cotidianos. Por ejemplo, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que han estado en la escuela, como en la primaria, y pues ustedes hayan estado como esperando el timbre del recreo, ¿me explico? Entonces, en el momento en el que el timbre sonara, era como de, a huevo, güey, ya tengo recreo. Y eso no es más que condicionamiento. Igual, pues hay muchísimos condicionamientos. Por ejemplo, cuando suena una alarma sísmica, pues obviamente nosotros sabemos que como tenemos que seguir el protocolo, tenemos que pararnos, tenemos que desalojar. ¿Por qué? Porque ya estamos condicionados a que cuando un estímulo, cualquier estímulo, que sea, pues, que esté presente, nosotros tenemos que reaccionar de cierta manera. Entonces pienso que en el caso de los changuitos, pues fue exactamente lo mismo. Eran reprendidos cuando intentaban tomar las bananas, llovía, y después ellos se condicionaron a pues, aprender ese comportamiento. Entonces, no sé qué piensen ustedes acerca de este pensamiento. Pues sí, podría ser también, pues no sé, es que a qué le llamamos conciencia, ¿no? Primero, como le llamamos conciencia a el pensar las cosas y a tener como esa memoria para guardar esa información del acondicionamiento del que habla Luisito. Yo siento que la conciencia es más para reflexionar, ¿sabes? ¿O es para pensar más allá las cosas? De las dos. No sé, yo creo que también podemos tomar el ejemplo de Pepito Grillo que nos plantea a Walt Disney, en donde este animalito nos dice de, ay, está bien, está malo, no hagas eso, y no sé qué.
creo que por un lado moralmente, eso es la conciencia, pero ya un lado también científico, por así llamarlo, no precisamente científico al 100%, pues ya es el aprendizaje, ya es saber incluso uno mismo distinguir por sí solo, ojo, si está bien o si está mal, ¿por qué? Yo creo que el por qué es la pregunta más importante, ¿no? ¿Por qué está bien o por qué está mal? Ok, pues podría ser también. Como el distinguir el bien del mal. Eso es lo que nos daría la conciencia. Pues de cierta manera, moralmente, creo que sí. No lo sé. También ven que el podcast pasado, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Hablábamos que el alma era como un conjunto de almitas chiquitas de cada una de nuestras células. También Sí. hay una teoría que dice que la conciencia, nuestra conciencia como tal, nuestra conciencia completa es el conjunto de la conciencia de cada uno de los elementos que nos forman, en este caso pues, las células, ¿no? Que Ok. yo creo que una célula sí puede tener la conciencia, igual y no tan desarrollada como la nuestra, pero sí podría llegar a tener una conciencia porque pues sabe cómo comportarse, depende de pues si la están atacando o si tiene algo malo adentro, ¿no? Pero ¿sí le llamarías conciencia o simplemente lo llamarías como, o sea, tomemos el ejemplo de una célula que sabe que está dañada por dentro y hace apoptosis? Ajá. Entonces, ¿tú crees que esa célula tiene conciencia o es simplemente algo que ya está incluido en su código genético? Pues no lo sé, no sé, es que no sé si una célula como tal piense, no sé si una célula como tal tome decisiones de lo que quiera hacer. O sea, por ejemplo, una célula con cáncer es una célula que no quiere morir, ¿no? Que se rehúsa a morir y que está toda fea, toda tullida, pero se rehúsa a morir, ¿no? Y por eso es que se da el cáncer. Ajá, más que nada es como se sigue, o sea, es como la diferenciación, ¿se dice así? No. O sea, se sigue proliferando esa célula sin un control, o sea, no le dicen cuándo parar. Entonces, como se sigue y sigue dividiendo, hace una masa que se conoce como pues, los tumores, ¿no? Entonces, de eso trata el cáncer, pero no sé, yo lo veo más como, o sea, desde el punto de vista objetivo, como científico que planeo ser, pues que sea como simplemente una falla dentro de su organización, ¿sabes? O sea, como que algo esté mal en ella y no creo que la célula sea como tan pendeja para decir, a huevo, estoy haciendo un tumor, voy a seguir proliferando más y hasta para hacerlo crecer, ¿no? O sea, simplemente creo que es como un fallo. Entonces, Es que, no sé. bueno, lo que pasa en la célula es que se rompe esta sección, se atrofia. No funciona correctamente la sección en la que se verifica que esté sana la célula. Entonces, cuando este paso es omitido, pues la célula cree, por así decirlo, si la célula pudiera pensar, cree que está sana la célula, por lo tanto sigue reproduciéndose. No hace apoptosis porque se rompe esta parte de verificación celular. No recuerdo si es la G1 o la S1, pero pues de esa parte del ciclo celular es en donde comienza el cáncer, cuando deja de verificar correctamente que esté sana o no la célula. Pero pues ya a nivel como ya macroscópico, más nosotros, sí es interesante. Pues sí, también está esa teoría, ¿no? De que somos el conjunto de muchas conciencias, ¿no? De cada uno de nuestros elementos que nos conforman. Y pues también está interesante, ¿no? Igual y sí, puede ser que no, puede ser que... Y es que también no sabemos, ¿nuestra conciencia realmente reside en el cerebro? Sí, yo creo sí. ¿Sí? No sé, porque el cerebro se encarga de interpretar las señales, ¿no? Que nos llegan del exterior. ¿No? Bueno, supongo. Por lo que tengo entendido, no sé, porque no estoy segura si me lo inventé yo o si de verdad existe, pero yo tengo ubicada a la razón en el... ya sé por qué.
en el lóbulo frontal, porque pues, por ejemplo, cuando tomamos, pues perdemos el control, ¿no? Entonces, esto no solo como que atrofia el cerebelo, sino que también el lóbulo frontal como que lo nubla. Entonces, al nublar esta sección en donde está el razonamiento, pues hace que dejemos de pensar las cosas. Entonces ya es como de, ay, si algo que sobrios creemos que es malo, pues ebrios ya es como de, ay, pues X, yo lo que puede pasar, tu juicio, tu razón, está nublado por, en este caso, podría ser el alcohol. Entonces, pues, tal vez sí se encuentre en el cerebro, tal vez no. Pues no lo sé. Igual, pues siento que el cerebro pues es muy fácil de engañar, ¿no? Algo sí. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, el color rosa realmente no es de esa tonalidad, ¿no? Sino que nuestro cerebro lo interpreta de esa tonalidad porque no sabe qué tonalidad hay entre el rojo y el azul. Y el blanco. Ah, no, el blanco. ¿Qué? Ajá, de hecho, bueno, pues ven que los colores se dan a partir de la vibración de los fotones cuando chocan en algún medio, ¿no? Sí. Y pues de hecho el cerebro no puede interpretar el color rosa, entonces lo que nosotros conocemos como rosa realmente no existe, realmente hay otro color ahí, pero nuestro cerebro no lo puede interpretar y por eso interpreta eso que vemos y que conocemos como rosa. Wow, qué loco, no sabía eso. Ajá, fun fact. Hashtag David. ¿Qué clase de imagen estoy viviendo? Sí, de hecho hay muchas otras cosas que pues nuestro cerebro no puede interpretar, por eso es que yo les digo que pues nuestro cerebro solamente funciona para interpretar las señales que nos llegan del exterior a partir de nuestras manitas y nuestros ojos y nuestra boca y orejas y nariz, ¿no? Sí. Entonces, no sé si la conciencia reside realmente en el cerebro, ¿no? Lo más probable es que sí, ¿no? O sea, no sé, es como un tema a debatir también. O sea, me gusta este tema de debatir, pero siento que también lo puedes abarcar como, principalmente desde el punto psicológico, ¿no? O sea, nos han hablado de las ciencias de la conducta y de lo que provoca esa conducta, ¿no? En los humanos. Y pues usamos como la conciencia para tal vez definir esa parte de, bueno, lo que hemos estado repitiendo como de lo que es éticamente correcto y lo que es éticamente incorrecto. Ya no sé también, güey, hoy ando muy hablador. Está bien. Pero, no sé, siento que, por ejemplo, el otro día también veía yo como una serie y unos documentales como de asesinos en serie, güey. Y también están súper interesantes porque hasta eso... Sí, también es como puro condicionamiento, ¿sabes? Es condicionamiento en su máximo esplendor. O sea, es como... de hecho, hay un libro muy interesante de investigar como de todo eso porque me llamó mucho la atención. Si yo no estudiara biomedicina, sin pedo me voy a estudiar ciencias forenses. Pero, ¿sabes? Bueno, también hablando de esto de conciencia... Ay, se me cayó el teléfono. Y mencionando a los asesinos en serie... Pues con los psicópatas, pues sí se sabe que hay algo mal en su cerebro, ya hablando de este tema. Y pues psiquiatra a psicópata hace referencia no solo como alguien que relacionamos con asesinos en serie o cosas malas. En realidad, psicópata significa que esa persona tiene su cerebro dividido, por así decirlo, en dos. Es decir, podría tener varias enfermedades, pero es a lo que lleva a que esta persona como que escuche esas voces en su cabeza o actúe de cierta manera o imagine ciertos escenarios que no son verdaderos porque su cerebro en realidad está dividido en dos. Entonces, si avanzamos esa teoría psicópata y conciencia, se podría decir que la conciencia de los psicópatas está alterada, pero no porque ellos sean malos por naturaleza o estén diseñados para ser malos, que es como lo plantea la sociedad, sino porque su cerebro trabaja de una forma diferente. Ellos no son malos, en realidad
hay bastantes psicópatas en el mundo, no recuerdo la tasa, pero pues nosotros ya lo asociamos con un asesino en serie o un Freddy Krueger, No, pero Andrea, creo que en ese caso es más la diferencia entre lo que es un sociópata y un psicópata. Porque bueno, un sociópata, o sea, la diferencia es que estos actúan como de manera más espontánea, más violenta, ¿no? Y generalmente la psicología nos dice que los sociópatas tienen como este comportamiento debido a traumas que han tenido como en una etapa primaria de su infancia. Y los psicópatas, por otro lado, sí, muchos dicen que, o sea, se hacen, pero también se nace así, ¿ok? O sea, nacen con desbalances en su cerebro que los llevan a actuar de esta manera. Como Ted Bundy. ¿Han escuchado de Ted Bundy alguna vez, de este maldito? Sí. Bueno, él, o sea, no tuvo una infancia turbia, pero mató a más de 30 mujeres o sea, en la época de los 80s. Entonces, yo siento que 80, 70, no me acuerdo. Pero el punto es que los psicópatas tienen como esta capacidad de no sentir culpa por sus actos. Entonces, esa es la principal diferencia entre un sociópata y un psicópata. Los sociópatas generalmente están asociados a algo que les pasó y por eso actúan de esa manera, pero los psicópatas no necesariamente tienen que tener esa característica. O sea, los psicópatas realmente tienen como un vago control de las emociones y se basa como en esta capacidad de que no sienten culpa. Y es como un poco a lo que yo iba con lo que les comenté, que bueno, estos señores que se llamaban Robert Ressler y John Douglas, pues fueron unos de los pioneros en realizar como perfiles criminales, o sea, complejos. Ellos se centraron no tanto como en, bueno, hicieron esto, mataron a tal persona y ya, sino ellos se centraron en los motivos de por qué actuaban de esta manera. Y bueno, de hecho escribieron como un libro súper interesante que se llama Homicidio Sexual, Patrones y Motivos. Y bueno, ahí te explican como, bueno, ellos entrevistaron como a muchísimos asesinos en serie, que bueno, ellos fueron los que acuñaron este término y se dieron cuenta de que algunos tenían como similitudes en por qué actuaban de esa manera. Como por ejemplo, pues la mayoría tenían como una infancia turbia, tenían como una, no sé, figura paterna ausente, tenían como esta figura materna que era controladora y que era como, pues mala con ellos. Entonces generalmente vaciaban como toda esa ira y todo ese descontrol con otras personas, ¿no? Mujeres principalmente. Entonces siento que esto también tiene que ver, o sea, muchísimo con el condicionamiento, porque pues una persona no creo que nazca mala, vaya. O sea, una persona no creo que por instinto tal vez se pudiera defender, pero no creo que sea como, a huevo, me voy a poner a matar a todos, ¿me explico? Entonces siento que la conciencia está condicionada, tiene que ver mucho con el condicionamiento del por qué vemos las cosas buenas y malas, ¿no? Digamos, por la educación que uno recibe cuando es menor. Entonces, obviamente, pues, tienen como esa capacidad de distinguir lo que para ellos es malo o lo que para ellos es bueno, por la concepción que ellos acuñaron cuando eran, pues, más pequeños, lo que te fue inculcado, ¿no? No sé qué piensen. Está bien interesante, incluso podríamos hacer un podcast de eso después, como de el bien y el mal, de por qué existe el mal, y porque realmente, o sea, todo lo que consideramos como bueno y todo lo que consideramos como malo es realmente un acuerdo social, ¿no? Que ya todos hemos definido como algo malo y como algo bueno, ¿no? Es un acuerdo que ya todo el mundo está, pues, de acuerdo con ello, ¿no? De acuerdo que matar es malo, de acuerdo que violar es malo, de acuerdo que todas esas cosas horribles son malas, ¿no? Claro. Pero pues podría dar incluso para otro podcast, ¿no? Del bien y el mal. Sí, me parece, está bastante interesante. Sí, es muy curioso, porque justamente tenemos como estas dos teorías de el hombre es salvaje por naturaleza y la otra de el hombre es malo porque lo aprende, es decir, el hombre es bueno por naturaleza. Es curioso, pero pues bueno, ya será de hablarse en otra ocasión. ¿Ustedes qué piensan? Así rápido como spoiler alert, ¿ustedes piensan que una persona que es mala, digamos, una persona mala, nace o se hace? Se hace, súper, estoy seguro. Yo creo que depende mucho, porque, bueno, platicaba con algún amigo alguna vez y justamente llegamos a este tema de ¿el hombre es salvaje por naturaleza, sí o no? ¿Por qué?
Y él llega a esta conclusión de que efectivamente el hombre es salvaje por naturaleza. ¿Por qué? Pues imagínate que eres un bebé. Incluso cuando al bebé le quitas un juguete o le quitas un dulce o le quitas X cosa, este bebé lo primero que hace es manotear. Ahora, imagínate que le dieras la fuerza de un hombre a un bebé, pues evidentemente es salvaje. Entonces creo que físicamente o emocionalmente sí tiende a seguir su instinto y ser salvaje, pero pues ya gracias a la sociedad, incluso ahorita lo podemos ver mucho como si son conservadores, un poquito más liberales, pues ya sabemos si el hombre va adquiriendo ciertas conductas sociales y pues se va volviendo civilizado o sigue siendo salvaje. Pero pues yo creo que sí, el hombre nace salvaje, el hombre es salvaje por naturaleza. Pero bueno, es curioso, es curioso. Sí, hay que dejarlo por otro podcast y vemos si podemos invitar a alguien de psicología o alguien de filosofía que nos dé su punto de vista, ¿no? Igual el próximo podcast ya va a ser con invitado, va a ser nuestro primer podcast con invitado. Sí. Entonces, espérenlo. El próximo va a ser de teorías post-vida, ¿no? Teorías post-vida, sí. O podría ser como de... Podríamos cambiarlo y posponer el de post-vida para acerca del bien y el mal, ¿no? Igual. Siento que hay como muchos temas que abarcar, que se pueden abarcar, sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Okay. O sea, podemos hablar tanto de las etapas psicosexuales, según Freud, que bueno, eso también tiene mucho que ver con el comportamiento de una persona adulta. Podemos también ver como, no sé, las divisiones que hay dentro del que es subconsciente, como el yo, el super yo y el ello. Eso también está como súper interesante. Freud era un maestro para esas jaladas, pero siento que sí, podemos dejarlo para un próximo podcast. Está bastante interesante. Sí, pues va. Para el próximo podcast hablamos del bien y el mal. Pero mientras regresemos al punto inicial, la conciencia. Creo que nos desviamos un poco. No, porque podemos abarcar también como, o sea, irnos desglosando a partir de la conciencia. Ah, sí, está chido. La verdad es que está padre que nos padre, sí, me gusta. Bueno, pero entonces, la conciencia entonces para ustedes solamente es humana. Bueno, para ti, Luis, yo creo que sí, ¿no? Sí, y bueno, lo que decías también de que habías visto como este documental de la bióloga con los changuitos, pues obviamente también tenemos que recordar que nosotros pues venimos de ellos, ¿no? O sea, obviamente nada más que tuvieron que pasar pues millones de años de evolución para llegar al como punto en el que estamos nosotros ahorita, pero pues ¿quién te asegura que en unos 1,000 millones de años los perros no van a pensar y hablar igual que nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces siento que nosotros tenemos conciencia gracias a la evolución, por mucha parte. O sea, la mayor parte de la conciencia que tenemos hoy en día es simple evolución. Y bueno, o sea, yo pienso que al menos el nivel de conciencia que tiene un ser humano, pues sí es como único. O sea, ningún otro organismo puede tener ese nivel de reflexión interna, ¿sabes? Ok. Pues sí, no sé. Bueno, sí. Yo digo que sí, hay animales, incluso organismos que tienen una conciencia, tal vez no tan desarrollada como la nuestra, tal vez no igual que la nuestra, pero yo siento que sí puede haber más animalitos con conciencia, o más cositas con conciencia, ¿no? Sí, yo también, no creo que la conciencia sea única característica del hombre. Yo creo que sí, perritos, ratones, langostas, cangrejos, lo que tú quieras, animal al menos con algún tipo de cerebro, sí tiene conciencia, sí tiene este nivel de aprendizaje y retención de ese aprendizaje. Que puede distinguir que si es bueno o es malo, pues ya creo que es otro tema. Para el próximo podcast. Sí, ¿sabes qué? O sea, yo no estoy diciendo para nada que otros pues animales, en este caso, no tengan conciencia, pero el nivel de conciencia que nosotros tenemos, o sea, la capacidad de pensar y razonar que nosotros tenemos, no creo que sea
O sea, que haya un animal, un organismo que comparta eso, ¿sabes? O sea, sí estoy de acuerdo que a lo mejor los animales pueden aprender, pueden retener información de manera empírica, pues no sé, obviamente un perro, si pasa por algo caliente y toca algo caliente, pues obviamente es como va a pasar. De hecho, hay un episodio muy gracioso de Los Simpson, no sé si lo hayan visto, donde Lisa quiere probar que un hámster es más inteligente que Bart. Demasiado bueno. Entonces, hace cuenta que Lisa conecta como corriente eléctrica a un muffin, creo, es algo así. Entonces, el hámster va y se lo intenta comer y se electrocuta. Entonces, el hámster pues aprende que esa madre electrocuta y ya no va. Y Bart sigue ahí chingue y chingue queriendo agarrar esa madre, aunque le está dando toques. Entonces, siento que es algo así, ¿sabes? O sea, los animales sí tienen como capacidad de retener información, pero no al nivel al que nosotros podemos hacer. Igual, retener información, pero no procesarla como nosotros, ¿no? Ajá. Tal vez los animales tienen toda la información que nosotros tenemos, como saben, pero no la procesan y no la razonan de la misma manera que nosotros. Entonces, la conciencia sería el procesamiento de la información que tenemos para nuestros fines. Y la reflexión, ¿no? De toda la información que poseemos y de cómo la usamos, ¿no? O sea, porque, pues sí, en el caso de los animales, obviamente que, pues, saben qué pedo. Yo pienso que sí sienten como afecto, sienten como temor, pero no lo procesan, no lo piensan de la misma manera que nosotros. O sea, se dejan guiar más por los instintos, ¿sabes? Ok. Bueno, pues esa conclusión es buena, ¿no? A la que llegamos, que la conciencia es como el procesamiento que nosotros tenemos de la información que nos llega. Sí. Sí, ¿No? sí. Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos con esa conclusión? Que al fin llegamos a una conclusión en la que estamos de acuerdo los tres. A mí me gusta esa conclusión, la verdad. Va, entonces... Yo jalo hasta donde dice empuje. Entonces, esa es nuestra conclusión del podcast de hoy. Si ustedes tienen alguna otra conclusión, o si ustedes piensan diferente, igual nos lo pueden dejar en los comentarios, ¿no? Nos gustaría escuchar o leer, en este caso, cómo piensan los demás, cómo piensan ustedes, ¿no? Nuestros podcast escuchas, ya investigué el término, es podcast escuchas. Ay, se escucha una verga radio escuchas, güey. Pues sí, pero no estamos en el radio. Podcast escuchas. Ándale. Entonces, pues eso sería todo, ¿no? Por el podcast de hoy. ¿O quieren agregar algo más? Me quedo con la conclusión de Luisito. Va. Pues entonces, para nosotros eso es la conciencia. Esperamos su feedback de ustedes, a ver qué es lo que piensan que es la conciencia. El próximo podcast, como ya lo escucharon, hablaremos de el bien y el mal con nuestro primer invitado. Esperemos que les guste mucho. Esperemos que les gusten los otros podcasts que ya tenemos en la plataforma, tanto en YouTube como en Spotify, y ya nos pueden escuchar también en Google Podcast. Entonces, pues eso sería todo. No sé, ¿quieren agregar algo más ustedes o ya? Nada, que los quiero mucho, los extraño, usen cubrebocas, los TQM. Sí, cuídense, por favor. Usen gel antibacterial. Usen gel antibacterial, su cubrebocas siempre, por favor. Déjense tomar la temperatura. El otro vez fui a un proveedor y no sé qué hicieron, o la temperatura la toman en el brazo. Qué coraje me dio eso. Sí, yo igual, bueno, alcancé a mi mamá en un lugar y en vez de que me tomaran la temperatura en la cabeza, me la tomaron en el brazo y yo esperé, ¿qué? Sí, pero bueno, ya luego nos quejaremos de eso en algún otro podcast. Hay que hacer un podcast de salubridad. Ándale, o de la pandemia. Ajá, de pensamientos post pandemia. Ándale, sí, de lo que nos dejó la pandemia. Ándale. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por escucharnos este lunes, esta noche de lunes. Nos vemos la próxima semana con el podcast del bien y el mal. Ojalá que les guste, ojalá que apoyen nuestro proyecto y nos vemos hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. adiós.